¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Previa. Estamos en pleno mes de noviembre, o el mes Movember, el movimiento mundial que realiza diferentes actividades destinadas a recaudar fondos para la investigación de algunas patologías masculinas, como el cáncer de próstata, el cáncer testicular o la salud mental masculina. Hoy vamos a hablar de algunas de esas patologías. Lo haremos con un especialista, el urólogo José María Adot, que nos va a acompañar hoy en Cita Previa. Y además, con nuestra nutricionista vamos a aprender a comer bien fuera de casa. Todo eso y algunas cosas más hoy en Cita Previa. Bienvenidos. Como cada año, a lo largo del mes de noviembre se desarrolla la iniciativa Movember. Este es un movimiento que se realiza con carácter mundial y que tiene como objetivo realizar diferentes actividades destinadas a recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata, el cáncer testicular y también la salud mental masculina. Y este ha sido el motivo, la excusa que hemos elegido para tratar en Cita Previa algunas patologías relacionadas también con Movember, pero sobre todo con la urología. Este es el mes para reflexionar sobre esos temas. Cualquier momento, por supuesto, es bueno, pero nos parecía interesante enlazarlo con el movimiento Movember, que entre otras actividades organiza una charla como la que protagonizará nuestro primer invitado de esta noche en Cita Previa, José María Adot, urólogo. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a hablar de todas, bueno, no de las actividades de Movember, de la que a usted le compete. Se trata de una charla que se realizará el próximo día 18 y que, bueno, entiendo que tiene sobre todo como objetivo visibilizar algunas de las patologías, poner sobre la mesa algunos de los problemas con los que se van a encontrar los hombres en algún momento de su vida. Doctor, luego hablaremos de esa charla, pero vamos a aclarar términos. Mi primera pregunta, que se la hacía justo antes de saludar a nuestros espectadores, es si la visita al urólogo debería ser tan frecuente como lo es la del ginecólogo para las mujeres. ¿Deberían los hombres ir tanto al urólogo como las mujeres al ginecólogo o no tiene nada que ver? Sí, en principio sí. En las mujeres hay una cultura de ir al ginecólogo porque sus madres se lo han imbuido a las chicas, entonces todo el mundo tiene como muy integrado ir al ginecólogo pues una vez al año, controlarse. En los hombres está menos, está menos. En todas formas, desde que se empezaron a determinar el PSA al final de los años 80 y tal, yo creo que la gente ahora va más al urólogo, la gente se controla. De hecho, tenemos bastante trabajo en las consultas y, bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, mirarse la próstata es imposible. Existen muchas campañas para que la mujer se autoexplore la mama y si tiene alguna cosa alarmante pues va al ginecólogo. En el hombre explorarse la próstata es imposible, pero sí se puede explorar los testículos, ¿no? Entonces, si notar algún bulto, alguna cosa, pues desde luego es imprescindible ir al urólogo y consultarlo, ¿no? Entonces eso es un poco, hay ciertas diferencias, ha habido más campañas contra la mujer y yo creo que Movember en este sentido está impulsando bastante el estudio de este tipo de patologías en la población, que la gente vaya más al médico, que se revise, porque muchos tumores con la tecnología que hay ahora y tal se detectan de forma muy precoz y realmente se pueden curar sin más problema. Doctor, de forma general, sin detectar ninguna anomalía concreta de las que luego hablaremos, ni ningún síntoma extraño, de forma general, ¿a partir de qué momento de su vida deberían los hombres acudir a revisiones periódicas en el urólogo? Bueno, esto los expertos epidemiólogos lo han estudiado y parece ser que existe una edad imprescindible a partir de los 50 años, sobre todo para la detección del cáncer de próstata. Evidentemente, si hay antecedentes familiares, por ejemplo, padre o hermanos con cáncer de próstata, hay que adelantar esa fecha a los 45 y si tienes más de un familiar afectado, desde los 40. En cualquier caso, siempre que haya sintomatología, siempre que haya problemas, por ejemplo, orinar sangre, ¿no? Es indispensable ir al urólogo,
o siempre que haya cambios bruscos en la sintomatología que uno tiene, pues el empezarse a levantar por la noche o de empezar a tener urgencia miccional, sobre todo en pacientes fumadores, en gente que sea fumadora, es imprescindible ir al urólogo. Pero se ha establecido el punto de corte de los 50 años como edad imprescindible límite en la que por lo menos habría que hacerse una determinación de PSA y una ecografía. Los 50 años de forma general, pero si se detecta alguno de los síntomas a los que se ha referido, debe acudir de inmediato al urólogo. Sí. Me ha comentado, doctor, que muchas veces los pacientes que llegan a su consulta llegan tarde con situaciones que ellos no consideraban síntomas de una patología urológica. Claro. Hay muchos estigmas culturales, ¿no? Hay gente que cree que los síntomas urológicos son cosas de gente vieja. Yo veo desde recién nacidos, bebés, hasta gente muy mayor, lógicamente, pero la sintomatología te puede aparecer a cualquier edad. Las enfermedades, las infecciones, te puede aparecer a cualquier edad. Entonces, cuando tenga sintomatología, por ejemplo, uno se levanta por la noche y tal, pues eso no es normal. Entonces, debería ir a consultarlo, por lo menos. En general, la gente no tiende... Solo va al urólogo cuando tiene un problema. Los médicos de cabecera le controlan, que además lo hacen muy bien, pero son remisos a ir al urólogo, sobre todo si tienen problemas. Pero se está estableciendo ya cierta cultura de ir a la consulta, ya le digo, a partir de cierta edad, sobre todo presionados por las mujeres muchas veces. ¿Se pueden prevenir los problemas urológicos? Se ha referido al principio de esta charla, por ejemplo, a las revisiones que puede hacerse uno mismo, que son limitadas en el caso de los hombres, o al consumo del tabaco. ¿Va por ahí la prevención? Sí, vamos a ver. Una cosa es prevenir y otra cosa es detectar precozmente problemas, ¿no? Prevenir, en urología, pues bueno, hay varios como en general en todos los con todo el resto de la salud, pues tener un estado de salud saludable es bueno para todo. Para evitar el cáncer de vejiga es imprescindible dejar de fumar, beber agua para evitar las infecciones, las litiasis, las piedras, estas son las técnicas más lógicas para evitar cosas, ¿no? Mantener la hipertensión a raya, controlar bien la diabetes, tener una salud general buena, no beber mucho alcohol, dejar de fumar para la disfunción eréctil, que es otro problema que el varón también consulta con bastante frecuencia. Eso es para prevenir. Pero, desgraciadamente, hay cosas que no se pueden prevenir. Por ejemplo, un cáncer de próstata, hoy por hoy no hay manera humana, la única solución de manera humana de prevenirlo. Solo puedes ni prevenir que te crezca la próstata, eso no se puede prevenir de ninguna manera. Entonces, lo único que puedes hacer es detectar que no tengas un problema tumoral o cualquier otro tipo de patología, para tratarla precozmente, que no tiene nada que ver tratar un tumor cogido muy a tiempo que tratar un tumor evolucionado. Entonces, gracias a la ecografía y al PSA, desde luego detectamos tumores. Ahora mismo, por ejemplo, en cánceres de riñón, la inmensa mayoría, mucho más del 50% de los cánceres de riñón se detectan por ecografía, no han dado ninguna sintomatología, con lo cual pues son curables, se puede quitar el tumor, se puede quitar ese riñón, la gente se cura. Entonces, de vez en cuando una ecografía, no todo continuamente, porque tampoco puede saturar el sistema sanitario, pero es muy recomendable hacerse una ecografía de vez en cuando. Doctor, para terminar, una cuestión más. Hemos empezado hablando de Movember. Este movimiento pretende recaudar fondos concretamente para la investigación del cáncer de próstata, del cáncer testicular y la salud mental. Usted, en el marco de las actividades de Movember en Burgos, va a pronunciar una charla sobre este tema. ¿Qué deberíamos saber de forma general todos nuestros espectadores jóvenes que no se plantean acudir al urólogo? ¿Qué deberían saber sobre estas patologías y sobre la salud masculina en este ámbito? Pues hombre, llevar una vida saludable es fundamental para evitar los problemas urológicos y desde luego hay una serie de pautas básicas, ¿no? Por ejemplo, se considera que lo normal es orinar 7 veces al día. Hombre, si bebes mucha agua es normal orinar más veces, pero bueno, a términos generales no hay que orinar más de 7 veces al día. Si hay un cambio brusco en tu forma de manejarte, que de repente empiezas con mucha urgencia al orinar, y desde luego orinar sangre hay que ir urgentemente a consultar, primero al médico cabecera, luego al especialista o al especialista directamente. Entonces hay una serie de cosas. La exploración de los testículos es importante, tampoco vivir obsesionado, porque normalmente las cosas son evidentes. Cualquier bulto en un testículo es fundamental el consultarlo. Y respecto a la salud mental, esto los psiquiatras dirían más, porque la Fundación Movember lo que trata es de la detección y de la detección precoz, la investigación para la investigación en
la detección y tratamiento de tumores urológicos puramente masculinos, como son la próstata y el testículo, y la salud mental masculina, que es sobre todo para evitar el suicidio masculino. Entonces, en esa línea va, es una ONG de las 100 más importantes del mundo ya, es plurinacional, y bueno, pues con estas campañas, como hablaremos el día 18, pues pretendemos, daremos una conferencia para que la gente sepa lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Entonces, pero en general, pues un poco de sensatez, como todo en la vida, es fundamental, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos aclarado algunas de las dudas más generales relacionadas con estas patologías. Este ha sido nuestro Movember particular en Cita Previa. Doctor Adot, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos, tenemos una cita, como todas las semanas, en Implante. En la boca existen principalmente dos tipos de patologías. Por un lado, las caries, que están generadas por un determinado tipo de bacterias que provocan la degradación de la estructura dentaria hasta llegar al nervio. Por un lado están las caries, que están generadas por un determinado tipo de bacterias y suponen una degradación de la estructura dentaria hasta llegar al nervio del diente. En estos casos, los odontólogos tenemos que hacer una endodoncia y la reconstrucción del diente. Por otro lado, existe la patología de las encías, que puede derivar en enfermedad periodontal. Consiste en que otro determinado grupo de bacterias se adhieren sobre el diente, expulsan toxinas que van a degradar o van a generar reabsorción del hueso y van a causar movilidad en el diente. Existen fundamentalmente dos diferentes grados de patología. Por un lado está la inflamación leve y totalmente reversible, es decir, si nosotros estamos un tiempo sin cepillarnos en esta zona de este diente, la encía se nos va a inflamar. Pero en el momento que nos cepillemos y eliminemos esa placa bacteriana, la encía va a volver a estar en una situación de salud. Y existe el siguiente paso de la patología es que se ha calcificado esas bacterias alrededor del diente y han causado pérdida de hueso, pérdida de soporte. La primera se llama gingivitis y la segunda se llama periodontitis. En estos casos, dependiendo del grado de severidad de pérdida ósea, el diente va a ser conservable en boca o pues va a haber que extraerlo. Para conocer el estado de salud de cada uno de los dientes, los odontólogos miden entre la encía y el diente para conocer la profundidad del surco dentario y de este modo valorar la pérdida del hueso que ha tenido ese diente. Además, a través de unas radiografías podrán conocer la situación de ese hueso. En todos los casos en los que los dientes tengan más de un tercio de soporte dentario y no tengan ningún otro tipo de patología, ese diente va a ser conservable mediante dos técnicas. Principalmente cuando estas bacterias están de 0 a 3-4 milímetros por debajo de la encía, simplemente lo que tenemos que hacer es un raspado, que lo que se llama en la calle es un curetaje. Ese raspado va a consistir en meter unos instrumentos que vayan eliminando manualmente este sarro. Ahora bien, cuando la profundidad de sondaje, la profundidad es superior a 4 milímetros, lo que tenemos que hacer es, además de ese raspado y de una posible limpieza, es una cirugía periodontal. La cirugía periodontal consiste en abrir la encía para localizar todo este sarro y todo el defecto óseo y no solo limpiar el sarro, sino también modificar el hueso para que no siga acumulando esa serie de bacterias. Esta patología es un proceso crónico, nunca se acaba de quitar del todo. ¿A qué nos referimos con eso? A que porque una vez me haya hecho una limpieza o un raspado no significa que la patología vaya a desaparecer. El sarro o la placa bacteriana se puede continuar formando en la boca, por eso requiere de mantenimientos. Los mantenimientos son revisiones periódicas en las cuales el odontólogo va a localizar este sarro, va a localizar en qué posición está, en qué situación está ese diente, si sangra, si supura, etcétera, para indicar al paciente el tratamiento más adecuado. Los mantenimientos de conservación o preservación a través del tratamiento seleccionado se basan en que en las zonas donde hay más inflamación se limpia con el objetivo de eliminar el sarro.
De forma general, las revisiones tras el tratamiento se realizan cada 3 meses inicialmente y una vez el paciente está en un periodo estable, no debe dejar pasar más de 6 meses entre una revisión y otra. Sobre los implantes, lo que ocurre es, nos puede pasar exactamente lo mismo. El implante, como veis aquí, tiene una serie de espiras y tiene una superficie rugosa para que el hueso se pegue en ese implante. Y el implante en sí, lo que se llama es el fenómeno de osteointegración, es decir, que quede de una manera rígida o con una gran estabilidad con el paso del tiempo dentro del hueso. El problema es que las bacterias van a invadir pueden llegar a invadir las espiras del implante y la superficie, con lo cual eso va a traer pérdida de soporte, pérdida de hueso alrededor del implante. Esto pues lo tenemos que controlar lo antes posible, dado que si no esas bacterias van a progresar mucho más rápidamente sobre el implante que sobre el diente. Por eso lo ideal es siempre conservar los dientes. Sobre el implante no deja de ser un objeto artificial, el cual pues va a tener esa serie de espiras, como decíamos, y va a tener una superficie sobre las cuales las bacterias se adhieren mucho mejor que sobre el diente. Por lo tanto, si llevamos implantes dentales tenemos que hacer revisiones de mantenimiento, revisiones en las cuales pues, se retire la corona, se vea el surco del diente cómo está, si tiene placa bacteriana o no, se trate esa placa bacteriana y se elimine, en las cuales veamos, por ejemplo, si alguno de las piececitas intermedias se hubiera aflojado. Ya que, por ejemplo, en el caso de varios implantes podemos tener todas prietas, menos 2 o 3, y que la prótesis esté estable. Sin embargo, que como estas piececitas intermedias se estén moviendo, pues cuando comamos algo duro o lo que sea, podemos tener una fractura del tornillo, un desprendimiento de la prótesis repentino, etc. Los implantes también requieren una serie de cuidados posoperatorios, como la revisión una vez al año. En Cita Previa abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Nos cuida muy bien nuestra dietista Ana Mate. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buenas noches, Eneca. Hoy vamos a hablar, se lo he adelantado a nuestros espectadores en la presentación, de comer bien cuando comemos fuera de casa, que parece algo imposible. Bueno, no lo sé, Ana, ¿se puede comer bien comiendo fuera? Perfectamente, se puede comer de una forma saludable. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta qué es lo que comemos y en qué cantidades lo comemos, porque si tendemos a comer pues, alimentos pues, que tengan un aporte de grasa muy alto, como los fritos o los rebozados, o que tengan un aporte de azúcares muy alto, pues nos va a conllevar a un aumento de peso que a nadie nos gusta y que a lo mejor el día de mañana lo que son los niveles de colesterol y de azúcar, pues que se salgan un poco de sus niveles. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos para mantener a raya esos niveles. Cuando hablamos de comer fuera de casa se pueden dar básicamente dos situaciones, Ana, que comamos en un restaurante o que llevemos nosotros en la comida de casa y, bueno, en formato tupper, ¿no? Podríamos decir. Vamos a empezar por el restaurante. Creo que aquí va a ser un poco más difícil controlar, ¿no? ¿Cuáles son los errores que cometemos cuando comemos fuera de casa en un restaurante? Pues a ver, yo creo que lo que más hay que tener en cuenta son las raciones que comemos, porque hay muchas veces que nos ponen comida en abundancia y muchas veces por pagarlo tendemos a comérnoslo todo. Entonces, que lo que hay que hacer es racionalizar aquello que vamos a comer y comer un poco de todo, pero hasta el momento que nos encontremos saciados. Pero realmente se puede comer de restaurante de forma saludable. Nosotros en consulta tenemos mucha gente que come fuera y se puede hacer. Lo que pasa es que hay que jugar con todos los grupos de alimentos, no te puedes basar solo en las verduras. Sí que es verdad que es en lo que más tenemos que comer en abundancia, por basarnos en el tema de las 5 raciones de frutas y verduras al día, pero también debemos de comer otros grupos de alimentos, de lo cual yo aconsejo que lo que son los 7 días de la semana, que dejemos para el fin de semana lo que nos apetezca, 3 días o 4 que consumamos verdura, que en los restaurantes lo podemos encontrar en forma de sopas, en forma de cremas, en ensaladas o lo que son simplemente unas verduras salteadas, pero sin olvidarnos de la importancia de la legumbre, que yo lo pautaría 1 o 2 veces por semana. Lo podemos comer fuera, siempre viendo que a lo mejor la forma culinaria no sea la típica, pues que lleva chorizo o morcilla o que lleve un aporte de grasa muy elevado, al igual que debemos de comer otro
otro día arroz y otro día pasta a la semana. Yo sí que aconsejo que a lo mejor comamos aquel arroz o pasta que sea en base de tomate, que no sea en base a una salsa de nata, porque quieras o no, ahí reducimos bastante lo que es el aporte de grasa. Y luego lo que es de segundos platos, tirarnos un poquito más por lo que son las carnes blancas, como es el pollo o el pavo. Sí que podemos consumir alguna vez ternera, pero quitando la parte grasa, y siempre viendo que las guarniciones que lleven pues que sean un poco saludables, como es la verdura. Intentar evitar un poco lo que es las patatas fritas. Y yo más aconsejo que abusemos un poquito más del pescado y alternar lo que es pescado blanco o pescado azul. Y lo mismo, buscar que sea la plancha, que sea al horno, de formas culinarias que no tengan grasa. Y postre, pues tendernos siempre un poquito a la fruta. No quita que algún día comamos algún postre lácteo o algún postre casero, pero ceñirnos más a eso. Si tomamos vino, que sea un vino, o si es cerveza, una cerveza, y si no, beber abundante agua. Bueno, esas son las pautas generales si vamos a comer fuera en un restaurante. Pero si vamos a comer fuera de casa, en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, vamos a llevar un tupper con comida casera, parece que no mimamos tanto los tuppers como si comemos en casa. ¿Qué debería contener un tupper ideal y saludable? Pues lo primero, que no sea muy repetitivo. Para ello yo aconsejo el hacerse un planning semanal en casa de qué podemos comer cada día, englobando todos los grupos de alimentos. No hacer el típico tupper siempre de ensalada y me troceo un trozo de carne, sino que podemos jugar con todos los grupos de alimentos. Coger y hacer unos 3 o 4 días verdura, de lo cual si lo vamos a consumir en crudo tipo ensalada, llevarnos siempre el aliño aparte, ¿vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es que se va a enranciar lo que es esa verdura. Vamos a meter un día arroz, otro día pasta y otro día legumbre. De la forma culinaria que nosotros queramos. Lo podemos saltear con verduras, lo podemos hacer en salsa de tomate, lo podemos hacer en ensalada, podemos jugar un poco la legumbre en unificarlo un poquito de arroz o de pasta. Y luego de segundos platos, por ejemplo, en este caso, utilizar carne o pescado, lo que más nos apetezca o según cómo nos hagamos ese planning semanal, pero ahí no utilizar lo que son planchas o fritos, porque esas son unas formas de elaboración que deben de ser consumidas tras su preparación. Entonces, tirárnoslo por lo que son guisos o salsas, pero salsas que sean ligeras, a base de verduras. Luego, consumir fruta de temporada, si nos llevamos lácteo, pues llevarnos un yogur o un trocito de queso fresco para alternarlo. Fruta siempre de temporada, muy importante, y abusar mucho del consumo de agua. Y muy importante el recipiente donde lo llevemos. Intentar siempre que sea, tanto para transportar como para calentar. Si vamos a calentarlo en el trabajo, que sea el típico tupper, que sea de cristal, que sea hermético y que no tenga parte de metal, ¿vale? Y que siempre sea con una ración considerable para no abusar a la hora del consumo y hacer raciones muy grandes. Ana, en medio minuto, cosas que no tenemos que hacer cuando comemos fuera de casa, me refiero a mal comer o a saltar la máquina de vending. Eso, evitarlo. Imprescindible el tema de las 5 comidas. Si comemos bocadillos, que sea esporádicamente, intentar siempre, aunque sea un único plato, que sea saludable y podernoslo llevar, aunque sea de casa, de forma rápida. Estupendo. Pues muchísimas gracias por estos consejos que van a ser muy útiles. Ana, nosotros seguimos en Cita Previa, te esperamos la semana que viene. Vamos a hablar en el último tramo del programa del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Los profesionales afirman que entre los afectados por el TDA, el denominado trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no hay dos que sean iguales. Tienen problemas a la hora de acordarse de cosas, tienen problemas a la hora del uso de la agenda, tienen problemas a la hora de adquirir los contenidos. Por eso, una de las claves para encontrar una solución a la hora de tratar con estos niños, jóvenes o adultos es reunir fuerzas. No un solo psicólogo por un paciente, sino muchos psicólogos de distintas áreas y escuelas centrados en trocitos de un mismo paciente. La otra parte del trabajo corre a cargo de los profesores. Necesitan y deben formarse al respecto para personalizar más el trato con estos alumnos. Hay más de 100 profesores que han venido aquí. Esto significa que están ansiosos por aprender. Tampoco hay que olvidar que los afectados crecen, se convierten en adultos y no por ello hay que silenciarlos. Hay quien sigue convencido de que el TDAH a los 18 se cura. Un trastorno no tiene cura. Se puede paliar, se puede convivir, pero no curar. Se estima que en cada aula de Castilla y León 2 alumnos padecen este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ya lo han visto, qué importancia tienen los profesores, no solo en la detección, sino en el tratamiento de síndromes de trastornos como este. Llegamos al final de nuestra cita previa de hoy, volveremos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense, gracias por su compañía.